más que de la frontera, yo propongo hablar de las fronteras, porque en realidad los tres ámbitos, Pacífico, Andino y Amazónico, tienen características muy diferentes, no solo desde el punto de vista de los ecosistemas, del poblamiento, sino también de las dinámicas de seguridad. Y no es un todo homogéneo la frontera, y tomarla como tal me parece que dificulta el éxito de políticas públicas en cada ámbito. El andino es el más poblado, el que tiene más infraestructura, en donde las autoridades tradicionalmente se han comunicado, los que tienen mayor capacidad de hablar con los gobiernos, con la cooperación internacional, mientras que los amazónicos y del Pacífico han estado más bien relegados de todas esas dinámicas. Hay una gran cercanía de sus poblaciones porque son comunidades indígenas compartidas, pero también son los más afectados por la dinámica de la economía, de la droga y de la confrontación armada. Entonces me parece que ver esos contrastes y esas diferencias en los ámbitos fronterizos es importante. Bueno, me parece que la iniciativa llega en el momento más oportuno, porque como estaba mostrando en mi ponencia en la última etapa de la relación entre Ecuador y Colombia, no solo ha habido tensión entre los gobiernos, nunca antes en la historia había habido una tal cantidad de iniciativas ciudadanas binacionales. Yo mencioné 9 tipos de iniciativas, una de ellas es la ambiental, que como mencionaba ahí, tiene una cantidad de proyectos en la Amazonia, en el Pacífico, en los Andes, y me parece que el proyecto de la Fundación Natura Regional puede potenciar todas esas iniciativas, tratar de que converjan, de que se refuercen y no que compitan entre ellas. Creo que la capacidad de tener organizaciones ambientales a cada lado, importantes, posicionadas como las 2 fundaciones Natura, ayuda sin duda a tener una mayor repercusión. Y eso hace que ahora en la normalización de relaciones diplomáticas, ojalá que el programa de Natura Regional pueda no solo tener esta serie de proyectos en la frontera, sino también de iniciativas para que el tema ambiental o los desacuerdos sobre temas ambientales encuentren espacios, acercamientos, modalidades, temas que permitan un procesamiento mucho más constructivo. Bueno, yo creo que se está poco a poco ganando un espacio, porque en primer lugar está en la agenda internacional hoy por hoy el tema de cambio climático como una prioridad global de primera importancia. Eso hace que el tema para los gobiernos empiece a ser significativo, pero además porque ya hay una capacidad organizativa, institucional, propositiva muy grande. Y eso, en la nueva Comisión de Vecindad Colombo-Ecuatoriana tendrá, por ejemplo, que involucrar a muchas de estas iniciativas y tendrá que tener una Comisión de Medio Ambiente y tendrá que, yo creo que la Fundación Natura Regional podría tomar una serie de iniciativas frente a esos mecanismos binacionales para que el tema gravite de manera prioritaria en la relación. Bueno, en primer lugar que existen desfases en las miradas.
cada uno mira a una escala. Los gobiernos miran solo la escala nacional y las autoridades locales suelen mirar solo lo local. Y cada escala tiene unas preocupaciones y unas prioridades. El asunto es cómo lograr que las dos converjan, porque no es suficiente ninguna de las dos por sí sola. Porque no hay solo realidades fronterizas, contiguas, sino que hay gobiernos nacionales que tienen que conducir una relación binacional. Pero además me parece que los gobiernos suelen decidir sin ir y mirar y oír y entender las preocupaciones locales. Y los gobiernos suelen poner las prioridades de Estado por encima de las prioridades de las poblaciones y sacrifican muchas veces a las poblaciones por esas prioridades de Estado. Entonces, me parece que una reconstrucción de las relaciones entre Ecuador y Colombia tendría que ser la oportunidad para que, dado que estos 2 últimos años, mientras los gobiernos han peleado, las sociedades han tomado tal cantidad de iniciativas constructivas, los gobiernos deberían reconocer ese aporte de las comunidades y de las distintas entidades que a los últimos 2 años han desplegado tal cantidad de proyectos y de eventos y de propuestas y acogerlas en el diálogo, por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Fronterizos que formaron los 2 gobiernos para manejar el tema de la normalización. El papel de la Fundación Natura Regional para ayudar a superar ese desfase entre las preocupaciones, urgencias y miradas locales, en donde la necesidad del otro es fuerte y es de sobrevivencia y el conflicto por lo tanto no dura y es rápido de resolver, y el otro nivel de los 2 gobiernos en donde razones de Estado y también estilos de presidentes hacen que sea más traumático y más difícil. Una entidad como Natura Regional me parece que puede contribuir a ese diálogo tratando de recoger de ambos lados lo que le parece significativo, en particular en su tema que es el ambiental. Creo que, por ejemplo, mostrar permanentemente, hacer visibles la cantidad de proyectos de las comunidades o las preocupaciones de las comunidades, pero a su vez también informarle a las comunidades de los planes que tienen los gobiernos, de los acuerdos que están haciendo. Eso puede ser una labor intermedia muy necesaria. Claro, es que depende de las realidades de cada comunidad. Los afrocolombianos, por ejemplo, están en la urgencia de terminar de delimitar los territorios comunitarios y de lograr que el Estado se los ayude a proteger porque los grupos irregulares intentan o jugar batallas a su interior o apropiarse de ellos. Entonces, esa es su preocupación, el territorio. Mientras que las comunidades indígenas de tiempo atrás tienen los territorios por lo menos formalmente delimitados y reconocidos, y su esfuerzo en algunas de ellas es por recuperar la cultura, por tomar iniciativas para que ese territorio pueda ser mantenido en una perspectiva específica de su comunidad. Entonces no veo, son circunstancias históricas distintas, ambas tienen que acercarse y dialogar. Bueno, muchísimas. En realidad, cuando Ecuador y Colombia hablan de ambiente, por lo menos los gobiernos solo se pasan el listado de los problemas que tiene o que el uno le causa al otro, pero no han tenido la capacidad de ver que comparten ecosistemas estratégicos
y que quizás los dos, defendiendo su biodiversidad, que es muy parecida, en ámbitos internacionales pueden tener más éxito que cada uno. Y además, si miran sus problemas en un contexto más amplio de las grandes perspectivas, esos problemas toman otra dimensión y tienen más posibilidades de solución. Bueno, hay que persistir, porque eso de proyecticos pasajeros no vale la pena. Eso estaba bien en estos años para incentivar pero hay que pensar a proyectos de mediano y largo plazo, proyectos que logren multiplicar y reforzar las iniciativas otras distintas, también ambientales, que están en curso y que mencioné en mi ponencia, y que no se trata de competir entre ellas, sino de generar un espacio de confluencia, porque eso multiplica el efecto y la capacidad también de incidir en la agenda binacional. Entonces celebro muchísimo esta iniciativa, la valoro enormemente y sé que estando detrás una ONG nueva, respaldada por ONGs nacionales, puede tener una capacidad de proyectos de mediano y largo plazo.